Hemos invitado hoy a Martín Alomo, que es doctor en psicología, magíster en psicoanálisis, y ha escrito varios libros, y fundamentalmente lo hemos invitado a hablar de un tema, que es un tema sobre el que ha trabajado mucho, y también ha escrito un libro que es sobre la función social de la ironía. ¿Es así, Martín? Sí, la verdad que el título del libro es La función social de la esquizofrenia, pero de lo que se trata es de la función social de la ironía en la esquizofrenia. Bárbaro. Bueno, nos gustaría entonces escucharte sobre ese tema y después poder conversar. Bueno, yo te agradezco, Fabián, la invitación. La verdad que es una alegría siempre poder conversar con colegas y en particular con colegas de hospitales, ¿no es cierto? Es más, de hecho, supongo que muchos de ustedes estarán en el hospital ahora escuchándome. Yo les hablo en este momento desde mi oficina en el Hospital Moyano, en el comité de investigaciones, que es donde yo estoy, donde yo trabajo. Y en cierta forma, el libro al que se refería Fabián, y que él conoce bastante bien por diversas razones, entre otras porque hay el efecto de varias conversaciones con Fabián, dan como resultado varias partes de ese libro, en distintas instancias. Se refleja la interlocución con Fabián, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años, ¿no? Docente en la maestría en psicoanálisis. Perdón, ahí está. Así que recuerdo ahora en este momento un trabajo sobre el mal, sobre la noción del mal radical, recorriendo textos como Spinoza, como las cartas del mal de Spinoza, la ética de Spinoza, algunos textos de Badiou, Hannah Arendt, bueno, revisando ese concepto, a partir de un seminario dictado por Fabián allá en 2006 en la maestría en psicoanálisis de la UBA, donde yo cursé, y creo que así, justo en esa época era donde yo estaba empezando a pensar el tema de la ironía, y les voy a contar cómo se me ocurrió trabajar sobre ese tema. Yo en ese momento era un concurrente en el Hospital Moyano, ya estaba terminando, entré en el 2000 a la concurrencia, 2000, 2001 por ahí. Y claro, recuerdo algunas presentaciones de enfermo donde diversos analistas, que eran por distintas razones referentes para los colegas jóvenes en ese momento, que estábamos en formación, en el que la discusión giraba en torno de la ironía, ¿no? Se entrevistaba al paciente, se retiraba el paciente del aula o de la sala, nos quedábamos conversando, y yo no entendía muy bien por qué personas como Jacques-Alain Miller, Éric Laurent o Colette Soler de repente terminaban hablando y parece que esto es un ejemplo de ironía, y hacían referencia a textos que yo no conocía, ¿no? Así que recuerdo estar cursando con Fabián aquel seminario y más o menos en aquellos años, o recién había terminado de leer el libro de Kierkegaard sobre el concepto de la ironía, al cual llegué luego de haber leído el primer texto psicoanalítico sobre el tema, que leí, que es un artículo de Miller, de allá de la década del 90, que se llama Ironía. Es un artículo tan breve como interesante, y creo que es el único texto así de psicoanalistas que son reconocidos por sus elaboraciones, ¿no? Más allá de qué institución provengan,
quiero decir que es reconocido por toda la comunidad de colegas, que ha trabajado de un modo sistemático el tema de la ironía en un texto breve. Luego, en un texto breve, quiero decir de 7 u 8 páginas, ¿no? Interesantes las referencias que pone ahí. Y ahí me enteré, por ejemplo, ahí quiero decir en el texto ese de Miller, de dónde sale la referencia lacaniana, a la mención que hace Lacan de ironía en la esquizofrenia, ¿no? No de cualquier ironía, no es Lacan hablando del tropos retóricos irónico, o de hablando del chiste irónico, como se refiere Freud en uno de los apartados dedicados a la técnica del chiste, en su libro sobre el chiste. No, sino de ironía en los sujetos esquizofrénicos. Hago la pausa a propósito para hacer sonar que ahí hay un punto muy problemático, ¿no? La ironía esquizofrénica se supone que sería distinta a otro tipo de ironía, y el sujeto esquizofrénico. Ya hablar del sujeto esquizofrénico, ahí tenemos otro punto que podemos conversar en un momento en que tomen la palabra los demás colegas, que ahora las demás y los demás colegas que están escuchando. Claro, ahora ha pasado mucha agua bajo el puente, porque yo he publicado 2 libritos tres en realidad, ¿no? 2 libritos y un libro por extensión sobre ese tema, y he escrito 2 tesis en la universidad, una de maestría y otra de doctorado, con lo cual he leído muchísimo sobre algo que empezó siendo una inquietud clínica, porque no era que me interesaba por qué se hablaba de ironía a propósito de algunos pacientes, simplemente por una cuestión de una curiosidad epistémica, que está bárbaro y que también era tal, sino porque además eran justamente pacientes con los cuales yo no sabía qué hacer. No es que ahora sepa qué hacer, pero entonces estaba mucho más despistado de lo que puedo estar ahora cuando un paciente que probablemente amerite por la cuestión semiológica, descriptiva y por cierto consenso clínico en el hospital, el diagnóstico de esquizofrenia, pueda tener determinadas actitudes, modos de presentación, como por ejemplo aparentemente estar muy conectado con la conversación, con la charla y con el interés en la terapia o la entrevista o lo que fuera, como le llame esa persona al encuentro. Y en medio de eso, la persona tener algún gesto, un bostezo, un pararse y retirarse, que con su actitud lo que demuestra en acto es que el enganche ese o bien no era tal, o bien era muy lábil, o bien es un modo particular de engancharse al otro por medio de poner como condición que el otro tolere, que el otro aloje, un engancharse que va acompañado de una especie de desenganche fundamental, o nuclear, ¿no? Por llamarle de alguna manera. Entonces con eso, con lo que ahora que sé qué hacer, pero diría que condición inherente a la transferencia de lo que vuelvo a llamar sujeto esquizofrénico. Por eso yo me interesé en pensar esta cuestión de la ironía, porque de lo que se trataba era de aludir al modo de establecer lazo el sujeto esquizofrénico con el otro. Entonces, establecer un lazo que, para avanzar un poquito y a modo de bajada o de subtítulo, digo, un lazo que al engancharse con el otro se desengancha, que al incluirse en el lazo con el otro lo rechaza al otro y que al rechazar al otro se hace rechazar. Todo eso como condición de un lazo transferencial. Es decir, que al decir un lazo transferencial introduzco otra categoría problemática para la charla posterior. Hace todo ese gesto de desenganche y de rechazo en el mismo acto en el que se incluye en un lazo discursivo. Estoy hablando del sujeto esquizofrénico. La referencia a la que se refería Miller de Jacques Lacan es una referencia del año 1966, que la encontramos en un texto muy breve que recoge una charla de Lacan con unos estudiantes de filosofía. De hecho, el texto se llama así.
y en el momento en que yo trabajé eso para mi tesis de maestría, ya por 2010-2012, el texto se conseguía solamente en francés, pero afortunadamente en los otros escritos ahora está traducido al castellano también, la respuesta de Lacan a algunos estudiantes de filosofía. Y ahí es como una especie de entrevista que le hacen estos estudiantes de filosofía a Lacan, y le preguntan sobre varias cosas en un clima marcado por lo que podríamos caracterizar como prolegómenos del mayo francés. Es decir, una París efervescente, una Europa efervescente, ¿no es cierto? Vibrando en sintonía con los movimientos revolucionarios que se estaban dando en el norte de África y en Sudamérica. Una Europa donde intelectuales como Sartre, Foucault, Derrida y otros llevaban la voz cantante. Y en ese contexto, estos estudiantes, en la cuarta o quinta pregunta que le dirigen a Lacan es: ¿cuál es la función social de la enfermedad mental? Y acto seguido le dicen: ¿y cuál la del psicoanálisis? O sea, ¿cuál es la función social del psicoanálisis? En un telón de fondo, donde esa pregunta aludía o quería hacer resonar cierta acusación de práctica pequeño burguesa, lejos de al servicio de la revolución, más bien al servicio de la reproducción de lo mismo. Y en ese contexto Lacan da una respuesta que es la siguiente, más o menos, ¿no? Cito más o menos de memoria, dice: la función social de la enfermedad mental, ustedes dicen bien, ¿no? Como hace, devolviéndoles de que efectivamente la enfermedad mental tiene una función social. La función social de la enfermedad mental es la ironía, dice Lacan. La función social mental de la ironía, y el ejemplo de ello es el esquizofrénico. Hay que ver cómo, armado con su ironía, ¿no? Ahí plantea la cuestión de que la ironía es utilizada como un arma, es decir, en un sentido ofensivo. Hay que ver cómo, armado con su ironía, el esquizofrénico ataca la raíz misma de todo lazo social, dice Lacan. O sea, plantea la cuestión de que el esquizofrénico utilizaría esta ironía para atacar la raíz del lazo social, pero en una cuestión que con lo que dice después queda resaltada la paradoja, porque dice: como lo constato todos los días en mi clínica, en mi experiencia con ellos. O sea, es paradójico, ¿no?, que el que ataca el lazo social vaya a consultarlo a Lacan, al analista, ¿no? O sea, ya queda planteada la cuestión de que eso que ataca al lazo social, el esquizofrénico como ejemplo de lo que hace, de lo que sería la función de la enfermedad, la función social de la enfermedad mental, va a buscar a un otro con quien ejercer determinado rechazo. Dice allí Lacan en ese texto que la ironía en la esquizofrenia, que es esta función social de la enfermedad mental, y la esquizofrenia sería el ejemplo paradigmático, es un arma, y además dice que es una praxis, dice la práctica irónica del esquizofrénico. Yo no había leído allí por 2006, 2007 todavía el texto, el libro de Kierkegaard sobre el concepto de la ironía en constante referencia a Sócrates. Es la defensa, es la tesis de maestría en teología de Søren Kierkegaard, un filósofo danés, cristiano, con toda esa característica tan particular que tienen los cristianos protestantes daneses, que si vieron la serie Algo en qué creer de Netflix tendrán una idea más o menos por dónde va la cosa. Y en la Universidad de Copenhague, Kierkegaard presenta esa tesis de maestría que en principio se la rechazan, ¿no? Y se la rechazan porque está considerada la primera obra larga de Kierkegaard sobre el concepto de la ironía. Yo había leído el concepto de la angustia, ¿no?, la referencia principal que tomó Lacan en el seminario 10, 1845, pero resulta que en el 41 había escrito sobre el concepto de la ironía. Le rechazan ese texto, entre otras cosas, porque dicen los sabios, el jurado que estaba ahí leyendo esa tesis, dice algo así como que la ironía no puede ser nunca un concepto porque la ironía es inestable, más bien
sostiene otra idea al respecto. Dice que esa presentación de esa tesis de Kierkegaard en la Universidad de Copenhague es una puesta en acto de la ironía de Kierkegaard. Claro, y uno si busca, digamos, ¿no?, en la referencia a Kierkegaard como un referente de la ironía, se va a encontrar con esa práctica que él tenía de los seudónimos, por ejemplo, que nos recuerda, digamos, a los heterónimos de Pessoa del siglo XX. Con algunas diferencias, claro, ¿no? Pero había como cierta utilización de cierto trabajo con el nombre que Kierkegaard hacía y que no le hacía firmar a cualquier seudónimo cualquier tipo de obra. Y esto da cuenta de cierto manejo de la ironía que tenía Kierkegaard, quien planteaba que la ironía era un modo de distanciamiento, de tomar distancia no solo de su obra, sino de tomar distancia del plano en el que se estaba en ese momento, ya sea en lo inmediato o en lo más abstracto. Bueno, ahí tendríamos que, tal vez pueda comentar en el momento de la charla, cuáles son los tres planos, ¿no? O caracterizarlos, ahora los puedo nombrar, ¿no? El inmediato o erótico sensual, el plano ético y el plano espiritual. Esos son los tres, y lo que plantea Kierkegaard, y en todas sus obras está esta idea, es que para pasar de un plano al otro, lo que funciona como distanciamiento es la ironía. Simplemente menciono a Kierkegaard porque es junto con Sócrates, ¿no es cierto?, que justamente la tesis de Kierkegaard es un estudio de la persona de Sócrates, diría, ¿no?, y de la ironía de Sócrates puesta en acto. Estos son los referentes principales de ironía, ¿no? Sócrates, y Kierkegaard es el primero que hace un estudio serio, profundo de la ironía, ¿no?, con un montón de otras perlas, digamos, más sueltas en el medio, ¿no es cierto?, de esos 2000 años que hay entre uno y otro. En esas perlas encontramos referencias de Santo Tomás, de Guillermo de Ockham, de Jean-Baptiste Abito, bueno, mucha gente. Y en el siglo XX, sin duda, el principal referente de la ironía es un filósofo de origen ruso, pero que trabajó en Francia, que tenía a su cargo la cátedra de la historia del pensamiento, que luego heredaría Hippolyte, y que es la misma cátedra que después heredaría Michel Foucault. Me refiero a Yankelevich. El nombre era Vladimir Yankelevich. El teórico más importante de la ironía del siglo XX, ¿no? Referencia obligada, que plantea cosas tales como que la ironía no le da seriedad a nada y por eso vuelve todo visible, o ironiza todo y por eso le da seriedad a lo más tonto, ¿no?, mostrando el modo de inconsistir todo enunciado, todo discurso. Bueno, hasta ahí tenemos entonces, simplemente les comenté algunas referencias, ¿no?, de la ironía, pero volviendo a lo más clínico. Entonces yo leo el texto ese de Lacan, que ni siquiera es un escrito de Lacan, es una conversación que tiene Lacan ahí con unos estudiantes de filosofía, dice esto acerca de que la función social de la enfermedad mental es la ironía, y el ejemplo es el esquizofrénico, ¿no es cierto?, 1966, digo así para situar eso cuando está dicho, ¿no?, que para poder pensar en otro momento cuál sería el paradigma de la función social, de la función social irónica de la enfermedad mental, y para poder pensar cuál sería hoy ese paradigma, si sería la esquizofrenia o sería algún otro tipo de fenómeno de la clínica. Dice algunas cosas más allí Lacan en ese texto. Dice que en el texto del 66, ¿no?, en esas respuestas del 66, dice que originalmente no era así. Así que una de las preguntas que yo hago la contesta el mismo Lacan. ¿Cuál era en otro momento el paradigma de la función social de la enfermedad mental? No era la esquizofrenia, sino que esta función social irónica la cumplía la histeria. Se refiere a los albores del psicoanálisis, cuando en esa Viena victoriana de finales del XIX, las mujeres histéricas insistían en poner sobre la mesa la sexualidad femenina.
Entonces ahí da una pista de a qué se refiere con la ironía. La ironía no es tanto a la que se está refiriendo, no es la ironía retórica en el sentido de esa que todos conocemos y todos entendemos y que Kierkegaard explica en la primera página de su obra, que es decir lo contrario de lo que uno piensa, pero transmitirle al otro que uno piensa exactamente lo contrario de lo que dice. Así como si yo dijera en este momento, pucha, qué divertidos que somos los analistas, miren lo que estamos haciendo, ¿no? Como diciéndole, qué porquería esto que estamos haciendo, cuando ustedes saben muy bien que estoy sumamente concernido y estoy haciendo justamente lo que a mí me interesa, que es hablar de un tema de investigación. ¿Se entiende, no? Distinto del mentiroso. El mentiroso sería aquel que se comporta, tiene la misma conducta que el irónico, dice lo contrario de lo que piensa, pero con la intención de transmitirle al otro que piensa lo contrario de lo que dice. ¿Sí? O sea, como si yo en este momento a ustedes les dijera, bueno, resulta que a mí me parece muy interesante, no sé, a ver qué no se me ocurre, algo que sea lo contrario de lo que pienso, pero quisiera engañarlos, ¿no? A ver, por ejemplo, bueno, no se me ocurre el ejemplo, pero sí se me ocurre contarles cuál es el ejemplo canónico de lo que estoy queriendo decir. El ejemplo canónico es Sócrates. Entonces, y eso es lo que plantea la diferencia fundamental entre la dialéctica hegeliana y la mayéutica socrática. Y ese es el punto de discusión fundamental entre Kierkegaard y Hegel. Me refiero a lo siguiente. ¿Recuerdan esa frase que se le hace decir en la transliteración de Sócrates, solo sé que no sé nada? Bueno, solo sé que no sé nada, hay como una tradición en la historia del pensamiento que viene no de cualquier lado, sino incluso de la etimología de la palabra ironía, que tiene como una connotación de simulación. Y eso aplicado a la mayéutica socrática sería algo así como preguntar simulando no saber aquello que sí se sabe para hacerle decir al otro sus argumentos y después utilizarlos para refutarlos. Entonces ahí aparecería un Sócrates como un gran simulador. Sócrates simulando que no sabe y haciéndose el tonto para después sacar sus garras, utilizando como arma incluso los argumentos que el otro le dijo. Entonces Hegel, ¿no? 2000 años después de las charlas socráticas, sostiene esto en la fenomenología del espíritu, que Sócrates, irónico, simulaba no saber o saber menos aquello que sabía muy bien. Kierkegaard, en cambio, dice, Sócrates, cuando dice, solo sé que no sé nada, es sincero, es veraz, está diciendo la verdad. Solo sé que no sé nada, y no lo dice para simular que no sabe, sino que lo que le interesa es poner de manifiesto que en el corazón de todo saber establecido hay un núcleo de no saber, que solo es necesario preguntar y repreguntar y repreguntar para que hasta el más pintado, que en el tiempo de Sócrates no es cualquiera, ¿no? De la tradición megárica habían los sofistas, ¿no? Que eran discutidores profesionales, hasta el más pintado, hasta el sofista más profesional, hasta el argumentador más experimentado, si uno lo rasca y lo rasca y lo rasca, lo que va a encontrar en el centro es un corazón de inconsistencia, de no saber. Y entonces dice Kierkegaard que esto, que no es mentira, en el sentido de que Sócrates dice solo sé que no sé nada, cuando en realidad sabe, dice que es verdad, solo sé que no sé nada, y no sabe nada de lo que el otro dice como sabiendo muy seguro, y entonces a eso Kierkegaard le llama la ironía como posición subjetiva. La ironía cuya función es autointencional, no es preterintencional, no quiere conseguir algo más. No es que es una ironía que la instrumento o la instrumentalizo, ¿no? Depende cómo quiera uno pensar esa palabra, que tiene dos sentidos distintos.
para conseguir ganar la discusión, haciéndome el que no sé. No. Lo que dice Kierkegaard es cuando Sócrates dice solo sé que no sé nada, es porque está en contacto con ese punto de inconsistencia necesario a todo saber establecido, a todo discurso, diríamos. Por otra parte, el hecho, quiero resaltar esto, ¿no? Cuando te estaba tratando de dar el ejemplo de cuál era la ironía, diferenciándolo de engaño, de mentira, al decir el irónico dice lo contrario de lo que piensa, para transmitir que dice lo contrario de lo que piensa, ya estoy diciendo algo que señala a Kierkegaard y que señala a Lacan también, que la ironía es una praxis, que es una práctica, y es una práctica que se hace con el otro. O sea, yo le quiero transmitir algo al otro, ya sea engañarlo, ya sea ironizarlo, va a decir Yankelevich. Entonces, teniendo en cuenta estos ejes de análisis, Lacan plantea en ese mismo texto de 1966, nota al pie, les comento, en el 12 termino mi tesis de maestría y en ese mismo año publico un primer librito que afortunadamente tuve oportunidad de conversarlo muchas veces con colegas de hospitales de Capital, de Mar del Plata, de varias provincias. Me han invitado de Colombia a hablar sobre ese libro que se agotó rápidamente porque evidentemente había necesidad de pensar qué hacer con la clínica de los denominados sujetos esquizofrénicos. Y en ese librito y en mi tesis de maestría digo todo el tiempo que el tema de la ironía en la esquizofrenia es un ápax en la enseñanza de Lacan y que está solamente en la respuesta de los estudiantes de filosofía de 1966. Pero en la tesis de doctorado que defendí en 2019, que Fabián conoce muy bien, porque incluso él tuve el honor de que él estuviera allí como jurado de tesis, tuve que retractarme, incluir una errata a ese primer libro, porque no era Lacan a la ironía. Les adelanto simplemente ahora, después se las comento en mayor detalle, es de 1931. En 1931 Lacan ya se había referido al tema. Y no de cualquier manera, sino de un modo sustancial para lo que nos importa, que en definitiva es la clínica. Vuelvo entonces, salgo de esta nota al pie, vuelvo al comentario sobre el texto de 1966. Allí Lacan agrega, la función social de la esquizofrenia es la ironía, lo cumplía la histeria lo que hacía era poner sobre la mesa aquello que tenía que estar oculto por la sociedad pacata y represiva de principios del siglo en Viena. Y entonces lo que se ocultaba y lo que se quería sofocar era el goce femenino, que al estar ahí y ponerse sobre la mesa lo que hacía era desenmascarar a los farsantes, a los farabutes de turno, entre ellos al saber médico, por sobre todas las cosas, ¿no? Que las tildaba rápidamente de locas o de, como se sigue diciendo por ahí, no les pasa nada, son unas hinchapelotas, digamos, ¿no? Y esto nos da la pista de qué sería eso que hace la ironía y que molesta tanto, como molestaba tanto a algunos interlocutores de Sócrates cuando tocaban el corazón de ese no saber, ¿no es cierto? Ellos creían que sabían algo y con algunas preguntas de repente se daban cuenta que lo que estaban como sabido, como muy seguro, resulta que estaba atado con alambres o ni siquiera era entendible para ellos mismos cuando lo decían. Entonces parece ser que a lo que se refiere Lacan es a esa función irónica, a que la función irónica y social también, porque se hace con el otro, de la enfermedad mental, es decir la siguiente frase, que yo la resumiría de esta manera: el rey está desnudo. O sea, la función social de la enfermedad mental sería decir, el rey está desnudo. Entonces un paciente esquizofrénico, cuando nos viene a ver al consultorio, lo encontramos en el hospital y nos mira con cara de, ok, ¿para qué voy a hablar con usted si total, usted qué va a hacer? Me está diciendo que no sé, que no voy a saber operar, que mi saber no va a servir para nada. Me está diciendo el rey está desnudo, ¿no? Y resulta ser que la posición irónica que actualiza la enfermedad mental, en la subjetividad esquizofrénica
se ve muy claro cómo, a partir de ese momento, del encuentro con un otro, la posición de desencanto, la posición, o mejor dicho, el semblante desangelado con que el esquizofrénico ve el mundo, es decir, a nosotros, cuando ocupamos el lugar del otro, del lazo, amerita que no suponga nada, que no espere nada, que no quiera nada, y que nos diga, bueno, todo lo que vos sabés y todo lo que vos puedas hacer y quieras hacer por mí, en realidad no va a servir de nada. Igual, si usted quiere, doctor, yo le hablo, ¿vio? Es como que esa posición puede ser corrosiva, ¿no es cierto? En el sentido de, fíjense en dónde me interesó leerlo esto. Flechig, Schreber. Flechig Schreber, que uno le llama, ¿no es cierto? A Schreber hablamos del caso Schreber, pero podríamos llamarle, para lo que voy a comentar hoy, el caso Flechig también. Segunda consulta, ciudad de Sonnenstein, va ahí la mujer de Schreber llevando a su marido, que se había despertado después de ese sueño tan perturbador. Y en el consultorio de Flechig, esa famosa escena, Flechig con su guardapolvo y esa figura del cerebro y todo ese semblante de saber, le hace lo que conocemos como la promesa de curación. La promesa de curación es un texto, acompañado, ¿no?, por el semblante profesoral que corresponde, que dice algo así: la ciencia ha avanzado mucho, ahora sabemos cosas que antes no sabíamos, lo suyo, querido amigo, se cura, se soluciona con una simple cura de sueño, ya verá cómo todo se va a solucionar. Venga a la clínica. Al otro día lo llevan a la clínica, lo internan. Schreber no duerme esa noche, no duerme la noche siguiente, no duerme la siguiente, una semana sin dormir. Al tercer día intenta colgarse con unas sábanas y a los 7 días empieza a escuchar la voz de Flechig que le habla desde adentro de su cabeza. Con esto lo que quiero decir es, lo que responde a ese personajote que representaba todo el saber de la ciencia es no porque Schreber sea un chistoso muy irónico, ni mucho menos, lo que responde en acto es lo siguiente, ¿no? A la promesa de curación es: no duermo, a lo suyo se soluciona rápidamente, es: me intento suicidar y además de eso empiezo a escuchar voces adentro de mi cabeza. ¿Esto es voluntario? ¿Schreber lo hizo a propósito? No, por supuesto que no, pero fíjense cómo en la configuración de esas dos, de ese encuentro o de ese desencuentro, como queramos pensarlo, pensémoslo como un encuentro entre el otro del saber y lo que responde del otro lado es algo que le dice: usted no sabe nada y todo lo que usted me dijo es una patraña. O, como decía yo hace un ratito, lo que responde en acto, un buen pasaje al acto, como uno quiera llamarle a ese momento de desencadenamiento, es la frase esa: el rey está desnudo, o usted, Flechig, que está desnudo, una cosa así, ¿no? Aunque no se dé cuenta. Quedan varias cosas por decir, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay una referencia, les decía, de 1931, de Lacan, que la puedo comentar más adelante, porque va en consonancia con algunos desarrollos de Roman Jakobson, y de alguna referencia al poeta alemán Hölderlin. Perdón, me había muteado sin querer. ¿Se estuvo mucho sin escucharse? Sigo adelante. Sería irónico eso, ¿no? Que yo esté acá hablando así y de repente me había apagado el micrófono, una especie de... Lo que sigue diciendo Lacan en el texto del 66 es que, como les decía, a principios del siglo XX, en Viena, la que cumplía la función irónica, es decir, la función social de la enfermedad mental, que es poner al desnudo y gritar a viva voz algo que es un secreto a voces, era la histeria. Dice luego que por ser tan simpática
con el lazo social, en el sentido de parecerse tanto a eso que llamamos lazo social, ya eso no escandaliza a nadie, con lo cual uno podría escuchar, o somos todos más o menos histéricos, o la histeria ya no es una enfermedad mental, con lo cual ya la sexualidad femenina no sería motivo de escándalo. Eso podemos revisarlo hoy, porque el goce femenino, creo yo, sigue tal vez estando entre las primeras causas de que las mujeres sean violadas y matadas por los brazos ejecutores de turno, ¿no es cierto? Pero bueno, Lacan plantea eso, de que está bien, lo plantea en un momento donde en Francia el amor libre, ¿no es cierto?, y toda esa efervescencia, digamos, era otro contexto. Y entonces ahora es tomado el relevo por la ironía esquizofrénica, por la esquizofrenia, dice Lacan en 1966, pero agrega lo siguiente, que por eso yo titulé, cuando Fabián me preguntó cómo quería titular mi charla de hoy, la virtud indicativa de la ironía esquizofrénica. Dice que el psicoanálisis que se precie de tal, él también tiene que ser irónico. Es decir, que un psicoanálisis que no tenga la función social irónica, así como el esquizofrénico, sería un psicoanálisis adormecedor y que no cumpliría la función de poner al descubierto aquello que está sofocado de un modo tal que lo que genera es opresión y proliferación y agudización del malestar. Entonces, en este sentido, Lacan habla de otro malestar, no del malestar del síntoma, sino de hacer hablar al malestar por medio de una posición del psicoanálisis en el mundo, que debería ser irónica si el psicoanálisis no... Eso sería lo único que puede salvarnos del psicoanálisis de hoy, dice Lacan, que retome la posición irónica. Entonces, antes de que retome la posición irónica del esquizofrénico, y antes de callarme la boca un rato, una referencia que me gusta pensar, que es entonces que en los términos de Lacan tenemos fuera de discurso al llamado esquizofrénico, referencias del seminario de los 4 discursos, referencias de Leturdi, y tenemos también fuera de discurso entonces al psicoanalista en función, al psicoanalista que cuando opera y cuando está en su lugar, cuando funciona como tal, no solo opera a contrapelo del discurso, no solo hace notar con su silencio o con su interpretación que el rey de los saberes establecidos está desnudo, sino que incluso funciona como al modo de un fenómeno elemental, que desde fuera de discurso hace oír una voz extraña. Bueno, tal vez, no sé qué les parece, tal vez pueda detenerme acá por ahora y conversar un poquito. No, te decía, Martín, que la verdad que me encantó, sobre todo por la... Al final no lo esperaba, esta relación con la función del analista y la ironía, que me parece una dimensión clínica fundamental. Se me armaba esto y te lo quería preguntar. Por un lado, entonces, entiendo que tu planteo es la práctica irónica o del irónico, al estilo Kierkegaard diciendo de Sócrates, ¿no? Y por el otro lado, la ironía del esquizofrénico, que no es, si no entendí bien, si no entendí mal, que no es pretérita intencional, es decir, claro, no tiene una intencionalidad. Bien, armado así, el irónico sería aquel que entra en un lugar, hace frío y dice, bueno, qué calor que está haciendo, como queriendo señalar lo contrario de lo que afirma, a diferencia del mentiroso que te quiere convencer de lo que afirma. Y el esquizofrénico en su ironía, en realidad, es una manera de sacarse de encima ese rey, aquel, no al rey desnudo, sino aquel que habla en nombre del rey, en nombre de los discursos. Perfecto. Hasta ahí seguí. En términos de lo real y lo simbólico, uno podría decir que la práctica irónica, la del
sujeto irónico, en posición irónica, apuntando a, bueno, barrar un poco al otro, develar un poco la inconsistencia, es el efecto de lo simbólico, que puede tener un efecto real, pero es algo así como lo realmente simbólico. Te digo calor cuando en realidad es frío para en realidad afirmar calor. En ese juego hay un juego ahí al estilo carta robada. En cambio, en el irónico, la ironía esquizofrénica no habría un punto, casi diría, simbólicamente real, o sea, sin intención, pero termina mostrando lo real, o apuntando, no sé si mostrando. Sí, 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 sí. Sí, sí, me parece una reflexión Entonces, súper... sí, me pareció re No, clínico. me parece una reflexión súper aguda, Juan, la verdad. Y yo puedo conversar un rato más, no sé si responder a eso, pero conversar con eso un rato más, pero tal vez si hubiera algún otro comentario o alguna otra Sí, hay otras. intervención. No, hay un comentario. Buenísimo, listo. Así después yo cuando respondo o converso con eso, las voy combinando. Buenísimo. Bueno, Martín, ya lo hemos conversado en alguna otra oportunidad también, ya hemos tenido, y bueno, te he hecho algunas preguntas sobre todo el trabajo que has hecho, que soy testigo que es un trabajo que te ha llevado muchos años, a través de la maestría, el doctorado, venís trabajando mucho ese tema. Y el tema es que a mí me parece muy, pero muy interesante lo que estás planteando. Me ha hecho pensar varias cosas, entre ellas el estatuto de la ironía, que vos separás muy bien, que no se trata de la ironía tomado desde la retórica, pero tampoco no es que no deja de tratarse de eso. Y por otro lado, vos citás a Kierkegaard en función de Sócrates, y es un tema que a mí me interesa mucho desde otro autor, que alguna vez hemos hablado sobre ese autor, que es Gregory Blastos, autor que Miller cita mucho, particularmente en función de la ironía. Hay dos términos en griego para designar ironía. Debe haber varios más, pero los más utilizados son uno, ironeia, y el otro es el enjós. La característica de Gregory Blastos es que utiliza ese término para situar fundamentalmente el concepto de ironía en Sócrates. El enjós o refutación es el paso previo a la mayéutica, es el punto en donde en la dialéctica hay un punto de inercia porque no resiste ningún tipo de argumentación, o sea que articula un punto de vacío. Y esto también Blastos lo sitúa en función de ese lugar tan particular que tenía Sócrates, un lugar que Platón decía que era un lugar no utópico, sino atópico. Utopía es una ironía posterior de Tomás More. Pero la atopía, me parece que eso representa también un aspecto muy interesante de lo que puede ser cierta función de la ironía. Ese no estar en ningún lugar en particular. Y lo uno a una lectura de un psiquiatra francés, que alguna vez te he mencionado también, en el año 1832, que es François Leroux, cuando trabaja sobre Sócrates y dice que todavía no estaba el concepto de esquizofrenia en esa época, pero dice que es una psicosis, en tanto que Sócrates escuchaba las voces de un daimón propio, que solamente le hablaba a él, y que hacía que él no tuviese en cuenta los daimones de la ciudad. Esa forma de interiorización de esa voz es tomado por Nietzsche como el surgimiento de una nueva subjetividad. Sea como fuere, me parece que ahí habla de cierto lugar muy particular de Sócrates con respecto
al orden de la verdad como aletheia. La idea, pregunta, comentario es si en la función social de la ironía no hay una dimensión incluso de denuncia, imputación, esclarecimiento de algo del orden de la verdad en el campo social por parte de la postura esquizofrénica, que en cierta medida casi se podría tomar de una manera mal escrita como un sinónimo de la ironía. No sé si me seguiste en lo que yo estaba comentando. Sí, te decía que sí, que te pude seguir, Fabián, o no sé si te pude seguir, pero te puedo contar qué es lo que pude pensar mientras te escuchaba. Así que bueno, mientras otros colegas y otras colegas piensan algún otro comentario, yo empiezo a responder o a conversar con las introducciones de Juan y de Fabián, porque si no me voy a olvidar de algunas cosas. Yo pensaba que, Juan, la verdad que me sorprendió, ¿no? La intervención tuya por lo agudo, ¿viste? Porque es como si de repente, pescaste como el corazón ahí de la diferencia entre lo que yo llamaría ironía retórica y lo que con Lacan, que habla de ironía esquizofrénica, y con Kierkegaard, que habla no de ironía esquizofrénica, pero habla de la ironía considerada como posición subjetiva, se puede pensar como una cosa diferente al juego retórico, ¿no? Que la ironía retórica, Freud habla de eso como la técnica del chiste, ¿no? Qué sé yo, el chiste del salmón, del hombre, ese plata, si después el acreedor se lo encuentra comiéndose una copa, no me acuerdo si era de camarones o de salmón, y le dice, pero ¿cómo para esto me pediste la plata? Y bueno, y si no, ¿yo cuándo iba a comer el salmón? Le dice el otro, ¿no? Bueno, donde está en juego la cuestión de la ironía, pero la cuestión de la ironía como chiste, ¿no? Como chiste, es decir, como que supone a la tercera persona, si es chiste. La dritte personne, ¿no? Que menciona Freud en el libro del chiste. En cambio, si hablamos de la ironía en la esquizofrenia, tenemos esta dimensión irónica de la defensa, y retomando las palabras de un analista que había escrito sobre ironía, que decía, me refiero al texto Miller de ironía, es aquel sujeto que no disponiendo de los discursos, habla del esquizofrénico, ¿no? Se trata del sujeto que no dispone de los discursos como defensa ante lo real, entonces utiliza la ironía para defenderse del otro. En este sentido, usa la ironía como posición para, tal como había pescado Juan, frenar a ese otro que se le viene encima demasiado aplastante, y entonces, bueno, ya no en una relación donde hay una tercera persona como en el chiste, sino en un uno a otro que viene de lo real, utiliza la ironía como arma para detenerlo. Y a diferencia del chiste o del humor también, que es del otro y viene hacia el sujeto, la ironía es del sujeto y va contra el otro, ¿no? La direccionalidad sería esa. Y en este sentido, esa posición jugada ahí de esquizofrénico irónico, pero no como de un irónico chistoso, no un Borges, no un Oscar Wilde, ¿no es cierto? No un Schopenhauer, sino alguien que paga incluso con su cuerpo, paga con estar arrojado al sufrimiento de lo que a veces más que acto se parece un pasaje al acto. Pienso en el ejemplo que yo había comentado de Schreber, ¿no? Ese sufrimiento, que sin embargo termina funcionando como acto que pone en evidencia el saber agujereado en el otro. Entonces, antes de conversar con la intervención de Fabián, una cosa más sobre lo que decía Juan, que Kierkegaard diferencia muy bien lo que es la subjetividad, perdón, la ironía del sujeto, la ironía como posición subjetiva, así le llama, de la ironía del mundo. Los ejemplos que pone son tres, que curiosamente los menciona Lacan también. Los ejemplos que pone Kierkegaard son, bueno, primero Sócrates, también Juan el Bautista y también Jesús. Yo me voy a referir solo a uno, simplemente por cuestiones de tiempo, Sócrates, y que ya está mencionado. Es
un ejemplo de la ironía como posición subjetiva en Sócrates, el momento de su defensa en la apología de Sócrates, en la apología de Platón, no en la otra que es más narrativa, no la de Aristófanes, ¿no? Sino en la apología de Platón, en la apología de Sócrates de Platón, ahí lo tenemos a Sócrates defendiéndose de las dos acusaciones que se le hacen. Ustedes recuerdan cuáles son esas dos acusaciones, ¿no? Haber corrompido a los jóvenes y haber blasfemado contra los dioses de la ciudad. Entonces, en su largo discurso, Sócrates refuta las dos acusaciones y demuestra que esto no es así, que dedicó toda su vida a educar a los jóvenes, que siempre ha puesto por delante la preeminencia de los dioses, y que por lo tanto no pueden acusarlo de eso porque son infundadas las acusaciones. Y allí es cuando entonces lo declaran, sin embargo, culpable. Y le dan a elegir, ya sabemos cómo termina eso, ¿no es cierto? Sócrates, antes que el destierro, elige la muerte. Entonces la lectura que hace Kierkegaard es que en ese mismo acto, Sócrates agujerea el saber del otro. Agujerea el saber del otro en esa ironía considerada como posición subjetiva, pero allí, dice Kierkegaard, habría que diferenciar dos ironías. La ironía de Sócrates que lleva hasta las últimas consecuencias su posición franca, sincera, no preterintencional. Él no sabía lo que no sabía, pero sí sabía que no era culpable de eso que se le acusaba, pero que sin embargo la que predomina es la ironía del mundo. Entonces la posición irónica de Sócrates hace que el mundo, o sea, las leyes de Atenas, en ese contexto, se autoagujeree. ¿Por qué? Porque partiendo de sus mismos preceptos y principios, lo que hace es perpetrar un acto que los agujerea contradiciéndolos, ¿no? Entonces, esto sería para pensar, y yo si tuviera que decir una palabra más a modo de respuesta de lo que preguntaba Juan sobre lo real y lo simbólico, es que tendería más bien a pensar lo simbólico, el todo simbólico es real de 1954, de Lacan, de la respuesta del comentario de Hippolyte, más bien como una especie de martirio del inconsciente, de fenómeno elemental disparado, ¿no es cierto?, de martirización, de cosa que habla sola, ¿no?, del fenómeno de los enjambres de ese uno, de esos fenómenos del lenguaje. Y en cambio, esto de la posición irónica me gusta pensarlo como un hacer con lo real, un saber hacer con lo real o en lo real, desde el fuera de discurso, pero con la paradoja de que es con el otro, con lo cual no es tan fuera de discurso. O sea que más que pensarlo en términos de lo real de lo simbólico de lo real, pienso en algo de lo real del cuerpo que se incluye en el discurso por vía de la práctica irónica. Y que esa es la clave que yo uso para pensar lo he escrito en varios lugares, la particularidad de la transferencia del sujeto esquizofrénico. Y conversando y bueno, y seguro, no es que te respondo, Juan, te comento lo que puedo a partir de tu intervención. No, es como vos decís, estamos conversando y me interesa mucho clínicamente. Y con respecto a lo que me decía Fabián, tan erudito, tu comentario, como de costumbre, es cierto, hay varias palabras para referirse a la ironía en griego. Una era esta que vos decís, que es la que menciona Blastos, de Sócrates, como refutación, como momento previo. Y efectivamente, ¿no?, como que hace notar ahí un punto de vacío. Bueno, el término ese, la diferencia que tiene con ironeia, es que no tiene la connotación de preguntar simulando, ¿no es cierto? Y sí, y por ejemplo hay otros dos términos que son muy sugestivos, muy sugerentes respecto de cómo le llamaban, que lo transliteran por ironía también, que además de ese término y de ironeia son parabasis y peripetia. Es un término de la dramaturgia y un término de la narrativa, ¿no? La peripecia, que es cuando al final pasa algo que
imprevisto, ¿no? En el héroe, por ejemplo, de un relato, o la parabase, que es la interrupción de la narración, de repente, que era el momento en el teatro cuando de repente un actor se salía del libreto a la cuarta pared, le hablaba al público, interrumpiendo la obra, con un parlamento que aparentemente no tenía nada que ver con el argumento. Es un recurso muy utilizado en las comedias satíricas, por ejemplo. Ahora, entonces, claro, después está la referencia al psiquiatra de 1840 y pico, que ya habíamos hablado sobre Philippe. No me acuerdo el apellido, estoy mal con los nombres. ¿Estás ahí, Fabián? ¿Cómo era el apellido de Philippe? El autor François Leroux. François Leroux. Pero Salpetriere después de Pinel, Esquirol, Leroux. Sí, Leroux. Sí, y está la referencia esta a Sócrates conversando con los daimones, que efectivamente tenía esa referencia, esa práctica de Sócrates tiene la característica de alejarlo de las voces de los otros demonios de la ciudad. Y a mí lo que me había interesado reparar en eso es esta cuestión que alguna vez lo hemos comentado también, que es la actividad de Sócrates de ir a conversar con ellos, ¿no? Porque sí, escuchaba las voces de los demonios, pero era notoria la actividad. Recuerdo un texto, pero está en varios, en el banquete, por ejemplo. Sócrates se retira a hablar, ¿no? Se retira a hablar con el daimón. Es como si fuera a hacerle una consulta al daimón. Y me parece una diferencia clínica interesante respecto de la experiencia de los pacientes esquizofrénicos que más bien son interceptados por las voces, ¿no? No van a buscar, no van a hablar con el daimón, sino que de repente escuchan una voz. Ojo, con todas las comillas del caso, no es tan de repente, ¿no? Recuerdo el texto, la diferencia que plantea Lacan al final de la respuesta al comentario de Hippolyte, donde, bueno, no se la escucha en cualquier momento y también se está a la pesca de esa voz, ¿no es cierto? De repente hay pacientes que se acercan a una pared porque parece que del otro lado están hablando y efectivamente ahí escucha la voz que viene cuando él la está buscando, ¿no? Pero distinto de la posición de Sócrates, que iba más bien como a buscar un interlocutor que le podía servir ahí en ese momento. Y respecto de la referencia a la aletheia, Fabián, y si la ironía lo que hacía, que tiene un factor de denuncia, me parece que sí, que es como indudable, que es lo que está dicho, ¿no? Que la ironía y la expulsión social de la enfermedad mental finalmente terminan denunciando algo de un orden establecido que no camina, o que camina mal, y de poner de manifiesto los agujeros de saberes que pretenden presentarse como sabiéndolo todo, pero parece que no están así, ¿no? Entonces ahí hay una denuncia fuerte, bueno, que es la denuncia de las mujeres histéricas del principio del siglo, o de la que habla Lacan del esquizofrénico en 1966. Y respecto de la aletheia como verdad, no tengo presente en este momento la referencia nietzschiana, que me va a interesar ir a revisarla, para seguir pensando, pero pienso lo siguiente con respecto a eso. Tiendo a pensar, me gusta, ¿no? No tengo una posición tomada, quiero pensar lo siguiente y lo quiero poner a consideración para si a alguien le interesa seguir conversando. Yo tiendo a pensar la verdad como aletheia, planteada por ejemplo por Heráclito, retomada por Heidegger, entre otros, bueno, pero antes por Nietzsche, como eso del ocultamiento, desocultamiento, que es lo que está dicho en la palabra misma, ¿no? Entrar y salir del río del olvido, olvido del ser, va a decir Heidegger. Y tiendo a pensarlo eso como tributario en la línea fenomenológica del existenciario presencia-ausencia. Es decir, que cuando algo se hace presente es sobre un fondo de ausencia, y cuando algo está ausente es porque hay una presencia que viene a decir que existe un hueco cavado en lo real al cual podemos denominar ausencia, y a la vez cuando algo está presente, más allá de que esté presente o ausente
en lo físico, y eso se ve mucho ahora en este tiempo de virtualidad y presencialidad, cómo de repente se puede estar más próximo y más presente sin necesidad de estar presentes, de cuerpos presentes, ¿no? Con la resonancia que tiene estar de cuerpo presente, que es el nombre de la misa de difuntos, ¿no? Sin embargo, pensando en otro o en otra, o mandándole mensajes a otro, o sea, se puede estar presente con el cuerpo y eso no ser una presencia. Bueno, vamos a pensar que la aletheia, retomando mi razonamiento, se corresponde con el existenciario presencia-ausencia. En ese sentido se corresponde con la estructura de la palabra. Con la estructura de la palabra, como la comenta Lacan por tantos lados, pero en particular pienso ahora en el final del segundo apartado acerca de la causalidad psíquica de la locura. La función social, la función presencia-ausencia de la palabra queda más del lado de la represión, de un mecanismo represivo, ¿no? De lo que en lo que se dice puede hacer resonar lo que no se dice porque o bien está olvidado, cayó en el río del olvido, o bien está reprimido, que en definitiva es uno de los nombres de la represión, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que quiero plantear es lo siguiente, que efectivamente me parece que hay algo de una verdad que se juega en la denuncia, que en acto termina haciendo ya sea el esquizofrénico o el psicoanalista. Y a la vez me pregunto, y dejo la pregunta abierta porque la voy a seguir pensando, ¿no? Es qué de esta puesta en acto, y entonces con lo que tiene eso un juego de lo real, tiene estructura de presencia-ausencia como estructura de palabra, presencia-ausencia, o más bien se corresponde con otra estructura que es más de una especie de un cuerpo a cuerpo, no de tres, sino de dos, como esta ironía a la que me estaba refiriendo. Puedo seguir pensando, pero prefiero callarme para pensar con otros. Hola Martín, muchas gracias por tu exposición. Te hago una consulta. Uno podría pensar entonces que la posición del analizante es la posición irónica, ¿verdad? En función de desplegar una singularidad que agujerea el saber del analista. ¿Uno podría pensar de ese modo? Ajá, interesante eso. La verdad es que yo eso mirá qué interesante, no lo había pensado así, pero podemos pensarlo, ¿no? La función del analizante, si sería la función irónica, porque agujerea el saber del analista. Mira, me parece interesante, me parece muy abierto. Yo voy a decir algo que sería más bien, atenerme a un par de preceptos, que sería como algo de lo que yo quiero transmitir hoy respecto a la función social de la esquizofrenia, ¿no? Y de la ironía esquizofrénica, y diciendo que esto que vos me decís daría para seguir pensándolo, porque seguro que podemos pensar alguna función irónica en la función analizante, lo que podemos abrir pensar varias cosas de la función analizante. Pues digo, el trabajo del analizante sería entonces el trabajo del cumplimiento de la regla fundamental. Estamos con eso, vemos analizante. Sería el interpretante, sería entonces, como lo menciona Lacan en Coupir, por ejemplo, refiriéndose a esa categoría de Charles Peirce. Y tal vez ahí haya una punta para pensar algo de la posición irónica del analizante. Pero en los términos de lo que yo quería comentarles hoy, o mejor dicho, de lo que yo comenté hoy ya, diría que no por lo siguiente, porque si es analizante, qué problema, ¿no? Porque mirá, si es un analizante en el sentido de que no estaríamos hablando de un sujeto esquizofrénico, es decir, si estaríamos hablando del funcionamiento del dispositivo clínico clásicamente freudiano, que no nos cuenta, que atendía a pacientes esquizofrénicos pero que no escribe los historiales, que supervisaba a Paul Federer, que atendía a esquizofrénicos pero que no escribe sobre esas supervisiones, y que incluso en 1914 aconseja no atender pacientes esquizofrénicos, o sea, el dispositivo clásico freudiano es con neuróticos, ¿no?
Entonces, si nos atenemos a ese analizante neurótico, de diván, típico, que va al consultorio, yo ahí diría que no es esa función irónica a la que me estoy refiriendo. ¿Por qué? Porque del lado del analizante le habla a un otro que supone que sabe, a un otro que supone que hablándole le va a solucionar lo que a él le pasa, le va a aliviar su sufrimiento, le va a solucionar síntomas. Eso en el plano de la suposición simbólica, ¿no? De la transferencia simbólica. Y en el plano imaginario, si vos querés, va a solazarse un poco con ese otro, en esa relación amistosa, donde hay circulación de libido, ¿no? Entonces, en ese sentido, no, yo diría que no. ¿Por qué? Porque hay la tercera persona, digamos, ¿no? Hay la tercera persona y si hay suposición, en ese plano es que el analizante puede funcionar como tal, cumpliendo más o menos mal como hacemos o hemos hecho todos los analizantes, la regla fundamental, ¿no? Y es cierto lo que vos decís, de que el saber del analista está agujereado, por supuesto, y ahí es importante que el analista como tal, si está funcionando y posicionado como tal, lo sepa. Sepa esa paradoja, sepa que no sabe nada, pero no como un mentiroso, sino como que realmente sepa que todo lo que sabe es para bordear el punto en que no puede saber lo que le pasa al otro, si no se calla. Perdón que tercie, pero a modo de conversación. Claro. Me parecía que la pregunta de Mora, también coincido que quizás no sea la posición del analizante. Lo que creo es que en tanto haya transferencia, el sujeto, el analizante, en esa suposición de saber o de la ficción de alguna verdad, hace existir al otro. En todo un tiempo del análisis, quizás en los momentos conclusivos o cuando comienza a vislumbrar los finales o la conclusión de su análisis, ya los agujeros en ese saber o en esa ficción, en esa suposición, pueden permitir una posición irónica, pero como me parece esto que vos señalabas, el que lo tiene que tener en claro es el analista, habilitando irónicamente en algún momento, sobre todo, insisto, en los momentos conclusivos, esta cuestión de destitución, ¿no? Sí, ¿no? Y con todo el campo transferencial marcado por el hecho del objeto colocado en el campo del otro, ¿no? Que eso sería lo diferente en el caso del sujeto esquizofrénico. No, igual lo que me quedo pensando, Mora, es, lo viste que te decía que a los fines de lo que dije hoy diría que no, pero lo que sí me queda abierto para seguir pensando y que de hecho lo he estado pensando y estoy seguro que lo voy a seguir pensando porque quiero trabajar sobre eso, es sobre los modos irónicos de presentación. Llegué a pensar la siguiente paradoja, ¿no? Esto que uno habla de la ironía esquizofrénica, ¿ok? ¿Cuántos pacientes nos encontramos que nos quieren hablar en el consultorio? No nos permiten, no podemos, no llegamos a hacer un diagnóstico y tal vez no entran nunca en análisis, o tal vez se van al poco tiempo, sin embargo durante un tiempo nos hablan y están ahí, y uno no sabe, ¿por qué no sabemos si son neuróticos, son esquizofrénicos? No sabemos. Lo que sabemos es que hay un rechazo al inconsciente reprimido, ¿no? Hablan en determinado nivel donde no está la suposición, no está esa barra engrosada que nos permitiría que algo que presenta cierta equivocidad pueda desencadenar otra cadena asociativa vinculada a lo sintomático. Y entonces, en ese punto no tenemos herramientas para decir si estamos escuchando a un sujeto que se corresponde con una estructura neurótica, pero que no, por alguna razón, que dependerá de él, de uno como analista, del encuentro, de lo que fuere, no se produce esa apertura del análisis, o si a lo mejor estamos en ese nivel donde, bueno, eso que se muestra ahí a cielo abierto es la estructura, y entonces quien nos habla es un sujeto esquizofrénico. Entonces, en ese punto donde la ironía esquizofrénica, entre comillas, se podría volver transclínica, y uno podría pensar, entonces está la ironía esquizofrénica también en aquellos pacientes que a lo mejor no tienen un diagnóstico de esquizofrenia. Bueno, y habría que modular el término ahí, de no llamarle ya ironía esquizofrénica, sino llamarle posición subjetiva irónica, otra cosa. Pensaría eso a partir de lo que vos me decís.
Martín, excelente tu exposición y la verdad un gusto, un placer volver a charlar así de esta manera y intercambiar ideas. Bueno, te agradecemos muchísimo y quedaremos para otra oportunidad. Cómo no, amigos, cuando quieran. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí un gusto hablar con ustedes. Gracias, Martín. Muy Gracias, bueno. Juan. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, gracias. Nos vemos la próxima.